que no tenía el gusto de conocer todo el servicio y me impactó mucho porque lo veo muy grande, ¿no? El de la 14 no es tan grande como este, ¿no? Cuando yo salí de ella estaba mucho, era menos el espacio, pero la verdad que los admiro y mis respetos para estar tan resilientes aquí, ¿no? Trabajando y a la misma par, al mismo, preparándose en educación, no cualquier persona hace las dos cosas al mismo tiempo y la verdad que sí me hace sentir un poquito nerviosa. Yo no estoy adaptada al contexto que tienen ustedes, a lo mejor me ven un poco tembloroso de la voz, pero sí. Soy psicóloga, pero también soy ser humano, ¿no? Y siento el miedo que me estómago. Pues bueno, vamos a tratar de trabajar el día de hoy sobre el tema. Y yo creo que me mueve más el tema, ¿no? O sea, que el tema porque hay oídos, ¿no? Hay oídos en otros lados y pues el tema también es a veces hasta el trabajo que vamos a hacer con el paciente. Espero que se pueda explicar un poquito. Y pues sí, la primera vez que voy a dar una clase, tengo muchos años dando clases, pero nunca en este contexto, ¿no? Y una de las cosas con las que yo empiezo las clases es primero que nada haciendo una lluvia de ideas, de la expectativa. ¿Sí? Ustedes tengo entendido que están en un diplomado, que están teniendo clases, pero sí me gustaría escuchar libremente la expectativa de esta clase. O sea, ¿qué les podemos aportar? ¿Qué creen que es? ¿Qué necesitan? ¿Qué les gustaría saber? ¿No? Porque pues hay que trabajar en base a la necesidad. A lo mejor yo traigo una cosa y ustedes esperan otra o quieren otra, ¿no? ¿Sí? De una manera libre, o sea, ¿qué creen que es? ¿Qué necesitan saber? Pues primero que nada, ¿cómo se llama? El enfoque, lo principal, el choque emocional que tiene el paciente al momento de decirle tus riñoncitos ya no van a funcionar, o sea, es que hay que mantener un cuidado especial para ti respecto a ello, pues yo creo que eso es lo principal, el choque emocional que tienen los pacientes a veces, porque muchos pacientes tienen antecedentes pues, o familiares o conocidos que les dio la enfermedad y desgraciadamente fallecieron muy rápido, entonces dice, no manches, yo tengo eso y o sea, no voy a morir igual, y llegar a esa conclusión es muy feo para ellos, llegar y perder esa noción de vida así de la nada es complicado para ellos, y yo creo que eso sí te ayudaría mucho la Ahorita yo creo que cualquier diagnóstico que nos den de salud, luego lo buscamos con una... me dijeron que tengo diabetes, ay, me voy a morir, porque eso nos ha tocado y la consulta, pues, ¿por qué? Porque el paciente no tiene la experiencia, no tiene conocimiento. Y pues nosotros vivimos un doble vínculo, o sea, somos profesionales de la salud, pero también somos seres humanos. Y hay veces que hasta nosotros cuando nos encontramos con un diagnóstico de salud, podemos tener esa incertidumbre o ese choque emocional, que es un bloqueo, una especie de bloqueo. Mi nombre es Viviana, con mucho gusto, desde quien desee durante el transcurso de la charla podemos hacer participaciones. Dentro de todos mis defectos es la sordera, ¿no? Yo escucho un 60% nada más, entonces para que nadie se vaya a sentir, de preferencia si puede levantar la mano o hablar un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿Alguien más que desee saber algo de esto? ¿Una pregunta, un comentario? Sí, Viviana. Madre. Comúnmente los interrogamos a los pacientes, desgraciadamente los oncólogos, cuando los diagnostican y les dicen que van a ocupar entrar en hemodiálisis específicamente, no nos mandan con protocolo a psicología de ese día, no sé en qué. Y yo creo que es muy importante enviarlos porque hay muchos pacientes que les cuesta mucho acelerar, porque la negación, algún duelo, más si es el proveedor de la familia, o sea, afecta demasiado. Muchas, e incluso nos ha tocado que nos preguntan, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Me voy a aliviar? ¿O cuándo me van a trasplantar? Nos falta muchísima información y orientación. Entonces a veces uno no les quiere decir la realidad, pero a veces
abordar esto tan delicado con ellos, ¿no? Y no sé si enfermería pueda más, porque antes se manejaba con nutrición, les dábamos un papelito e iban y agendaban bien. Ajá, no sé si enfermería puede hacer eso. Ajá. Mira, el instituto tiene lineamientos, ¿no? Por ejemplo, los lineamientos de trabajo social, la primera intervención de apoyo, trabajo social, la segunda intervención de orden, de psicología. Entonces, no sé si el área de hemodiálisis tuviese un área de apoyo de trabajo social. Y entonces ellos, según alineamiento, ellos detectan y canalizan, ¿no? Entonces, aquí se supone que tenemos criterios clínicos para enviar a un paciente a psicología. ¿Sí? Entonces, esos criterios clínicos van en cuestión de síntomas de tiempo, en frecuencia e intensidad. Entonces, por eso sí, como sí hay un proceso de análisis. Si tú ves a un paciente que ya tiene alrededor de 3 meses y 6 meses, no ha avanzado en su proceso, probablemente ya sea candidato y cumpla con los criterios para ser enviado a psicología, ¿no? Entonces, como es la psicología es coordinación clínica, sí debe ser enviado por el área médica, cualquier especialista o médico familiar. Con nosotros es diferente. La plaza que yo ahorita estoy teniendo es una plaza que es fomento a la salud, no, es diferente de la consulta externa. La plaza que estamos teniendo ahorita es meramente para trabajadores del seguro social. Todos los CPTIs a nivel nacional tras la pandemia vino a colocar en segundo y tercer nivel un psicólogo clínico para el trabajador. En este caso, el CPTI de este hospital solamente puede atender trabajadores de aquí, del hospital 2 y trabajadores de la unidad 37. ¿Sí? Entonces, pero sí se puede canalizar a los pacientes y sobre todo hacer la apertura de preguntar al paciente si lo necesita, si lo amerita. El abordaje psicológico y tanatológico. Ambos abordajes nos dicen que no hay urgencia. Se considera que nosotros no manejamos urgencias, pero así hacemos intervenciones en crisis. Y el proceso terapéutico nos dice la literatura que después de 3 o 4 meses el paciente puede empezar terapia. Mientras hay asesorías, hay orientaciones, hay apoyo, pero el proceso terapéutico lleva su tiempo. Pero si es psicología para ellos en la consulta externa. Sí, es la consulta externa. Sí, para ellos, para los derechamente, es una consulta externa. Para ustedes como trabajadores, es aquí con nosotros. Muy bien. Entonces, al final, todos estos comentarios los retomamos y hacemos un reencuadre para ver si se cumplió o se respondió. ¿Alguien más? Muy bien, pues vamos a empezar bien. El abordaje al paciente, pues yo considero es cómo atender al paciente desde el apoyo psicológico. ¿Qué es el apoyo psicológico? Pues es el apoyo emocional, ¿no? Y desde el abordaje tanatológico, ¿qué es la tanatología? Pues es todo aquella disciplina de la medicina que estudia la pérdida. La tanatología empezó como un proceso del buen morir en los 90s. Aquí en México lo tuvimos en los 90s, ¿no? Con el doctor Reyes Ubiría. Ella falleció y pues nos preparó aquí en México para el buen morir. Pero como ha avanzado la disciplina tanatológica, ahorita nos enfocamos a duelo, a todo tipo de pérdida, no nada más a la cuestión de la muerte. Pues yo no soy una experta en hemodiálisis. ¿Alguien me puede decir qué es la hemodiálisis? ¿Qué es que pasa en la hemodiálisis? ¿Por qué el paciente tendría que tener un dolor en la hemodiálisis? Un duelo, porque eso es que yo recuerdo. Ajá. Que afecta todas las áreas de su vida, tanto social, económicamente, funcional. ¿Y qué perdió, Iris? Perdió la función. Perdió la función de un órgano. De uno. Ajá, sí, perdió la función del riñón. ¿Sí? Esa sería la pérdida que en este caso el paciente con hemodiálisis tuviese, ¿no? Muy bien. El entrenamiento que nosotros trabajamos es neuropsicológico, ¿no? Viene de las neurociencias que nos dice que nosotros como seres humanos primero pensamos, luego sentimos y después nos comportamos. Si alguien está llorando, posiblemente tenga un sentimiento de tristeza o tenga un sentimiento de enojo. Pero ¿qué está pensando? ¿Qué le está provocando
pensamiento o esa sensación que está teniendo. Por eso es neuropsicológico. Cuando la psicología empieza a hacer modificaciones o que empieza a hacer cambios, los hace desde el código mental. ¿Sí? Entonces el paciente, ¿qué hago para cambiar? Dice el paciente, bueno, primero tenemos que saber cómo está programado, qué está pensando, cómo está percibiendo las cosas, porque desde ahí se trabaja a nivel psicológico. Aquí dice, ¿cuál es el significado emocional para el paciente? Todos los pacientes tendrán el mismo significado de la pérdida. No. No, definitivamente no. Cada quien se comporta diferente. Cada quien tenemos una historia de vida, tenemos una experiencia, tenemos una cultura. Y pues es un factor de intervenciones, ¿no?, para el comportamiento de la gente. ¿Qué significa la palabra duelo? Pues la palabra duelo viene de dolor. ¿Sí? ¿Qué es dolor? Es una separación temporal o una pérdida total. Las personas que están en hemodiálisis, ¿qué tuvieron? ¿Temporal o total? En algunos de ellos total, en otros temporal. Es total, perdieron en la función del riñón, totalmente. Dice que se puede considerar un duelo. Gracias. Que se puede considerar un duelo hasta dejar un empleo, ¿no? ¿Conoces de alguno de ustedes algún cambio de unidad, algún cambio de adscripción, algún cambio de residencia? Es un dolor, es un desplazamiento, pues, ¿no? También se puede considerar duelo el alejarse de un amigo o una amiga por cambio de residencia, que es lo que comentábamos ahí. La separación de una pareja, definitivamente las rupturas de pareja o los divorcios caen en un estado de duelo. La pérdida de una casa, de un carro, también es un proceso de duelo. Y pues, por supuesto, un diagnóstico de salud. ¿Sí? Cuando a una persona le acaban de dar un diagnóstico de salud, sobre todo de una magnitud así como, a lo mejor no tiene conocimiento total o completo, pero sabe que algo está pasando, sabe que algo va a suceder, pues, ¿no? Entonces sí se considera un proceso de duelo. Por eso existen los psicólogos clínicos. Los clínicos somos especialistas nada más en trabajar en cuestiones relacionadas a la salud, ¿no? Dice que toda pérdida produce un duelo y significa dolor, eso es lo que significa, y es una respuesta emotiva natural a la pérdida de alguien o algo. Es imposible que alguien diga que no tiene duelo, ¿no? O sea, todos los seres humanos, todos, vamos a pasar por un proceso de duelo. ¿Sí? Dice que se manifiesta en el proceso de reacciones personales que siguen a una separación. El duelo es único. Cada persona lo vive de manera diferente. No podemos comparar mi dolor con el de él, ni con el de él, ni con el de ella. Cada quien tiene su propio dolor y sabe la forma que va a vivir su propio dolor. Y así lo ejemplifican algunos autores, lo llaman camino de las lágrimas. ¿Por qué? Porque hay que recorrer. Es un proceso que tenemos que seguir. No sé si alguno de ustedes al momento de ver esta imagen, metafóricamente, cuál carretera le gusta más, o cuál agarraría, ¿no? O por cuál se iría, a lo mejor por la más corta, por la más cómoda, por la de menos tráfico, no sabemos, ¿no? Cada sistema nervioso, cada programación mental es diferente. El camino de las lágrimas empieza con el adormecimiento. Es el estado de negación. Es esa parte en donde tú sabes que tienes diabetes. El cerebro inmediatamente hay un bloqueamiento mental, se bloquea. ¿Sí? No nos cae el 20. Es una especie de adormecimiento. No captamos la atención o la concentración, se puede perder. ¿Por qué? Porque es muy impactante, ¿no? ¿Sí? Es como cuando, pues como echarte un cubetazo de agua fría y no sabes ni cómo reaccionar. Esa es la primera parte de lo que es ese camino de lágrimas que vamos a recorrer aquella persona que tiene una pérdida. El estado de negación puede durar hasta 11 meses, clínicamente hablando, ¿eh? Pero, sin embargo, el tiempo no va a curar el dolor. Es un error cuando decimos el tiempo lo cura todo, eso no existe. Pueden pasar 2 años, 3 años y puede el paciente estar igual, o nosotros podemos estar igual de un dolor. La tanatología utiliza
la metáfora del duelo como una herida muy grande, una herida fisiológica muy grande. No sé si, pues ustedes me imagino que han de tener contactos con heridas fisiológicas grandes, ¿no? O quien tuvo una cesárea, o que tuvo un parto. Hubo mucho dolor, pero llega un momento que va a cerrar, ¿sí? Pero ¿cuándo va a cerrar? Cuando se cura, ¿no? Si yo tengo una herida en todo este brazo y yo quiero curarla, pues la voy a mostrar, ¿no? La voy a ver para que me la atiendan, para cuidarla, para que cierre la herida. Pero si yo la escondo porque me duele mucho, no quiero que me la veas, ni me la toques, ni me hables de eso. Ya se me olvidó, el tiempo me lo va a curar, y ahí está, miren, ahí está guardadita, y va a ir creciendo, ¿no? Así como una herida fisiológica. ¿Qué pasa si no la curas? Se infecta, crece, ¿sí? Así ejemplifica la tanatología del dolor. Cuando se tiene un dolor, sí hay que ver. Si le damos la vuelta, no nos vamos a recuperar. Sin embargo, si yo tengo esta herida y la cerré, la voy a ver, siempre la voy a recordar porque va a estar la cicatriz. El dolor no se olvida, ¿eh? El cerebro no olvida nada. El cerebro lo que hace es recuperar memorias del dolor, pero no olvida. Hay veces que intentamos y guardamos las memorias, pero no salen a flote. Cualquier situación de recuerdo, ¡pum!, sale otra vez. ¿Sí? Bueno, pues ese es el proceso de negación. Algunos lo conocen como shock, algunos se conoce como adormecimiento. Cada autor maneja diferentes los nombres, pero a fin de cuentas la sintomatología es la misma. Es como una pesadilla, es como pues algo que no está existiendo, que no lo pueden creer que esté pasando, como a mí. ¿Sí? Ese es el proceso. La segunda etapa del duelo es la ansiedad. Por ahí dice una maestra, ahorita el personal de salud nada más cree que tenemos ansiedad y depresión, pero no, nos encasillamos mucho nada más en ansiedad y depresión, pero existen muchísimos sentimientos, ¿no? Aunque partimos de 4 emociones básicas: la tristeza, la alegría, el miedo y el enojo. Y ahí partimos, pero tenemos muchísimos sentimientos, ¿no? ¿Qué es el estado ansioso? Es miedo. Ese es el estado ansioso. Es miedo a lo desconocido, miedo a no saber qué va a pasar. ¿Sí? Cuando un paciente dice, es que me siento ansioso, bueno, mejor vamos a quitarle la palabra ansioso y dime cómo se siente. Pues es que me siento preocupado, me siento angustiado, me siento aturdido. Entonces ahí es cuando va, por ejemplo, aprendiendo a identificar lo que está sintiendo, ¿no? Pero sí, la ansiedad siempre nos acompaña. La ansiedad es un estado de nerviosismo normal. Aquí en algún momento, yo ahorita les dije, yo me siento con temor, ¿verdad? Yo siento en el estómago. ¿Sí? Es normal, pero llega un momento que de una línea normal sube el estado ansioso, y ya es cuando perdemos la funcionalidad o empezamos a tener síntomas muy frecuentes. Es somática la ansiedad: taquicardia, desesperación, ahogamiento, depresión en el pecho, náuseas, gastritis, colitis, y cae a nivel gastrointestinal. Puede presentarse diarrea, puede presentarse estreñimiento, y la principal característica de la ansiedad es la sensación de infarto. Pensamos que nos vamos a morir. ¿Sí? Es muy común tener pacientes con cuadros ansiosos, sobre todo en las áreas de urgencias, ¿verdad? Cómo llegan los pacientes, y lo que hacemos, pues, le toman todo su gabinete de estudios y su cuerpo está funcionando bien, su corazón está funcionando bien, pero la mente no. Por eso la ansiedad es una amenaza mental. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si me muero? ¿Y si no puedo? ¿Y si no quiero? ¿Y si no me cura? Me empieza el paciente a hiperventilar, pero porque está siendo amenazado. El pensamiento ansioso es fatalista, es catastrófico, es exagerado, es dramático y es negativo. Y no lo puedes parar. Sigue. Es perturbador, pues llega de manera impulsiva. ¡Pum! Ese es el estado ansioso. El nivel va a depender también de las personas, ¿no? No tiene tiempo. Según el duelo, la literatura nos dice que un duelo sano equivale a algunos 2 años, o hasta 2 años y medio si quieres.
pero pues sí tenemos que trabajar con eso para que no nos dure tanto y pues que sea lo más sano posible. Más o menos me expliqué, ese es el proceso de ansiedad. Después viene la ira. El duelo también trae mucho enojo, trae mucha frustración, trae impotencia. Podemos estar enojados con Dios, con la vida, con el borrachito de la esquina que no tiene nada y yo estoy perdiendo esto. Podemos estar enojados con nosotros mismos. Entonces es normal sentir ese enojo o esa frustración por lo que se me quitó, por lo que perdí, por lo que se dio, ¿no? Muy bien. La siguiente. Esa es otra de las partes del camino de las lágrimas, el estado depresivo. ¿Qué es el estado depresivo? Pues es tristeza. ¿Sí? Ya comentamos que la ansiedad es miedo, el estado depresivo es tristeza. ¿Qué es la tristeza? Perder. ¿Quién está triste? Toda aquella persona que ha perdido algo o que ha perdido a alguien. ¿Sí? Igual la tristeza se mide en niveles, ¿no? Un estado de tristeza leve, un estado de tristeza moderado, y pues un estado de tristeza grave o severo. En este caso, cuando hay un duelo, se conoce como una depresión reactiva o una depresión secundaria. Ya sabemos por qué está así. Se debe a, después de haber perdido. ¿Cuáles son los síntomas del estado depresivo? Pues es alteración del sueño, dormir mucho o no dormir, alteración del apetito, comer mucho o no comer, alteración del peso corporal, subir mucho de peso o bajar mucho de peso. La depresión se nota en el rostro, se nota en la cara, se nota en el lenguaje corporal, ¿sí? Parece que no se tienen ganas de caminar, no hay ánimo. Hay tristeza, llanto, aislamiento, nos podemos alejar de la gente, ¿no? Les estamos englobando síntomas, mas no significa que todos los síntomas tengan que tener un paciente. El DSM-5 nos marca de 5 síntomas al menos 3, por una frecuencia hasta de 3 semanas o 4 semanas o 3 meses continuos, ¿no? Más o menos así lo marca el DSM. Por eso les comento, hay criterios, pues, ¿no? Y nosotros somos muy dados a utilizar la palabra, ay, estoy depresiva. ¿Sí? Pues, la depresión es muy grande, pues. Lo más recomendable sería, ay, estoy triste, ay, no, estoy preocupada, ay, no tengo ganas, ahora estoy desmotivada. Es más sano que generalizar, ¿no? Porque si hacemos una comparación, es como si les dijéramos, ¿en dónde viven? En Sonora. Ah, en Sonora, en la torre, pues Sonora es grandísimo, ¿no? ¿Qué parte de Sonora? Ah, pues en Hermosillo. Ah, pues ya, de lo grande ya nos vamos a lo pequeño. Es muy importante que nuestro cerebro baje la matriz del código mental, lo menos intenso que sea, ¿no? Y que sea más concreto, que sea más específico y más real. Cuando yo dice, es que me duele todo, todo te duele. Ah, no, me duele aquí esta parte derecha de la panza. Ah, bueno, pues entonces de lo muy grande ya, ¿no? Vamos a lo más específico y ya es más real para trabajar, ¿no? Sí, muy bien. Después de la depresión nos dice el duelo que viene una parte que se llama rehabilitación. Para nosotros es muy común la rehabilitación, ¿no? No recuerdo si rehabilitación, creo que los que están afuera del hospital y los que están hospitalizados es recuperación o viceversa. No sé si ustedes recuerdan eso. Pero bueno, las R's, todas las R's, incluso las escolares, significan volver a empezar, como otra oportunidad. Recupérate, resígnate, renuévate, ¿sí? Esas palabras que utilizamos, recupérate, es volver a empezar. Entonces, aquí, en este proceso de dolor, llega a una etapa, cuando hemos trabajado, que el paciente puede volver a recuperar su estilo de la vida, pero, pues ya sin el riñón, ya aprendiendo a esto, pues, ¿no? Aprendiendo a movilizarse posiblemente de otra forma, aprendiendo a tener otro tipo de alimentación, aprendiendo a tener otras formas de trabajo,
otras formas de movimiento, no sé cómo se reestructura el paciente después del hemodiálisis, ¿no? Pero así cabe un duelo. Por ejemplo, un duelo por separación llega de pareja, la rehabilitación pues sería pues volver a empezar a vivir en una casa con la ausencia física de esa persona, a recuperarse poco a poco del dolor, empezar a trabajar, empezar a organizar sus alimentos, su ropa, retomar, vaya, todo lo que es el ritmo de la vida, pues, ¿no? Pero pues con un estilo diferente. Se considera que todo dolor tiene un aprendizaje. Entonces, al momento del dolor no identificamos un aprendizaje. Y a una persona con un dolor no le puedo decir, oye, no te preocupes, algo vas a aprender. No, porque tiene dolor. Eso lo hacemos durante el proceso de la terapia, pues, ¿no? Entonces, todo dolor va a tener un aprendizaje, incluso el dolor de la muerte. También hay un aprendizaje. Y la tanatología nació para evitar la frustración del personal de salud, así como la bioética. O sea, la tanatología y la bioética son Biblias para nosotros, para solventar nuestro trabajo, para sentir al menos una poca más de satisfacción, porque como estamos hechos a la salud, pero no todo es la salud. También nos topamos con el dolor, nos topamos con enfermedad, ¿no? Entonces, estas herramientas de disciplinas de la medicina nos ayudan mucho pues, para seguir aprendiendo y seguir solventando esta profesión que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la parte de la rehabilitación. Y la última parte, que es la que menos nos gusta, es aceptar. La OMS nos dice que las personas que manejamos aceptación tenemos menos estados emocionales alterados, ¿sí? Aunque no nos guste aceptar. ¿Por qué? Porque implica frustrarnos, implica enojo, ¿por qué lo perdí? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué a mí? Entonces todos esos códigos mentales que tenemos pues son los que nos están limitando, ¿verdad? Para poder hacer cambios, y son imposibles, o sea, todos se van a dar, todos lo vamos a presentar de una u otra forma, ¿no? Entonces ese es el proceso de lo que es un duelo. Por eso se ejemplifica Camino de las Lágrimas, porque es un andar despacio, poco a poquito, e irlo trabajando, pues, ¿no? Pero también la tanatología dice que los pacientes no se deberían de llamar pacientes, se deberían de llamar impacientes, porque tenemos una necesidad. O sea, nosotros vamos a un servicio público y podemos comportarnos impacientes porque tenemos una necesidad, a lo mejor que me liberen la hipoteca, ¿no? O que me den un acta de registro. Pero aquí es salud, pues, trabajamos con el mismo ser humano, ¿no? Entonces, esto a veces es lo cansado para el personal, de cómo nosotros trabajar, cómo nosotros afrontar ese duelo o ese bloqueo mental que el paciente tiene, que no se le va a quitar. Nosotros somos muy claros cuando van a la consulta, al menos por primera vez, no van para que se les quite su dolor, van para que los acompañemos en su dolor y que su dolor sea lo más apegado a lo sano, porque ni siquiera una pastilla te lo va a quitar, ¿no? Sí se recomienda atención psiquiátrica, sobre todo cuando los síntomas son muy intensos o son muy frecuentes. Sí se recomienda tener apoyo de tratamiento farmacológico, y pues lo que hacemos es canalizarnos a psiquiatría para que el médico sea quien valore y pues asigne algún tratamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Todos han inflado algún globo alguna vez? Un globo. Al momento en que le sueltas el aire al globo, ¿cómo se queda? Plácido. Plácido, choro, aguado, podemos utilizar muchas palabras. Así queda el cerebro con el dolor. Así. Entonces el cerebro pierde la neuroplastía. Así se queda, plácido, decaído, cansado. Entonces necesitamos un tratamiento farmacológico. Necesitamos para que recupere poco a poco la neuroplastía. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Ya mencionamos lo que es el proceso del duelo, ya sabemos que es inevitable y que todos los seres humanos lo vamos a vivir, ¿sí? Independientemente de un paciente con hemodiálisis o cualquier tipo de técnica, lo vamos a sentir. Programa piloto o algo así en cuanto a tanatología que se imparte en las escuelas.
estuvo probado y de hecho se considera que el tema de la muerte es educación para la salud, es educación para la vida. Incluso la tanatología tiene su eslogan como el hablar de la muerte es tener vida plenitud. O sea, no se nos va a quitar el dinero, pero sí lo vamos a bajar. O sea, sabemos que va a pasar, pero no lo creemos hasta que ya estamos en esa situación. A nivel estatal estamos muy cerrados en este tipo de tema, porque sí, lo que es la bioética estatal quiere trabajar con eso, pero la ley de Sonora no nos permite. Pero hay otros estados que sí, como el estado vecino de Sinaloa, sí tiene la apertura. Digo, porque nosotros vamos a las reuniones de bioética estatal y sí estamos muy cortos, muy cortos. Precisamente por las cuestiones del temor, son tabú, son ideas irracionales. El tema se considera como el sol. Hay que ver el sol a diario. Y ahí está. Así es. Ahí está. ¿Manda? Más bien tabú. Sí, tabú. Y es miedo. O sea, a fin de cuentas tenemos tanto miedo que hay información de eso, ¿no? Y pues desafortunadamente, pues, las personas políticas, senadores, legisladores, que son los que dan pie a este tipo de apoyos, pues tendrían que empezar con su propia educación, pero a mí me consta que las personas que están involucradas en la bioética tratan de acercarse y no lo permiten, no lo han permitido. Ya tiene como 4 o 5 años trabajando con estos apoyos. No nos permiten ni siquiera meter las voluntades anticipadas a los hospitales, y Sinaloa así las trabaja. Las voluntades anticipadas son cuando tenemos pacientes crónicos en el hospital, así como un certificado de función, así historial y todo. ¿Qué quiere el paciente? Yo quiero que me curen, quiero que me den la alimentación tal, quiero que hagan defensa. Entonces las voluntades anticipadas es parte de la bioética y es parte de la tanatología. Y el Estado de nosotros tampoco lo quiere, no lo permite. Entonces sí nos falta mucha educación, no podemos con los adultos, menos con los niños, no se trabaja ese tema con los niños. Ya sería desde los propios valores de casa, las propias creencias de casa, empezar con ese tema de educación. Para el sur sí se trabaja, ¿verdad? Para el sur es diferente. Sí, para el sur hay otra cultura. Sí, para el sur sí, para el sur sí se trabaja, se tiene ese tipo de cultura. ¿Será que se llevan más, estamos apegados a las tradiciones? Por ejemplo, el Día de Muertos, no sé, es una celebración muy grande. Así es. Entonces no sé si esté ligado con eso, o es otra educación. Es otra educación definitivamente, son muchos factores, pues, ¿no? Pero sí, de que nos falta a nosotros en el Estado hablar del tema como educación para la salud, sí es una evidencia, ¿no? Entonces es muy interesante, como les digo, ojalá puedan tener ustedes apego a la bioética y a la tanatología como recurso para su profesión, que les va a ayudar bastante. Bueno, pues ahí está lo bueno. ¿Cómo podemos apoyar? O sea, ¿qué puedo hacer con los pacientes? ¿No? Que es lo que debe de ser lo más chuquis de la clase, ¿no? ¿Cómo lo ayudo? Primero que nada, pues vamos a empezar con el trato digno. ¿Cuál es el trato digno? Ok, muy bien. Más, el trato digno se considera literal, o de base a la ciencia, a la literatura, que es lo que el paciente necesita. Este es el trato digno, lo que el paciente necesita, lo que el paciente quiere. ¿Sí? Ahorita las corrientes posmodernas nos dicen a los profesionistas, se dan cuenta, no vuelto para ningún lado, nos dicen las corrientes posmodernas que debe de estar el paciente y debemos de estar nosotros. Ya no es el paciente y nosotros. Por eso sale la bioética. La bioética dice, el personal de salud es Dios. Así lo dice en su literatura. Entonces, ahorita está el paciente y estamos nosotros. Entonces, esa es la atención o ese es el trato digno. Lo que el paciente necesita, lo que el paciente quiere. Y como les digo, nació para quitarnos la frustración al personal médico y que nosotros, o al personal de salud, y que nosotros no somos nada para decidir, ni nadie para decidir sobre la salud del paciente. Es el mismo paciente que tiene que decidir
sobre lo que quiere y sobre lo que se puede hacer. El otro punto dice que hay que utilizar una técnica de cuestionamiento abierto. Entonces, ¿cómo sería esto? La técnica de cuestionamiento abierto tiene un objetivo de preguntas circulares. ¿Sí? Si llega un paciente, puede ser, ¿cómo le puedo apoyar? ¿Qué es lo que necesita? Dígame qué se le ofrece. Esas son las preguntas abiertas, en donde el paciente no te diga sí, sí, no. ¿Quiere que lo inyecten? No, pues sí. ¿Quiere que lo vacunen? No. Entonces, las preguntas abiertas son estas. ¿Cómo lo apoyo? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo puedo ayudar? No sé, más preguntas abiertas en donde la respuesta no sea sí, no, sí, no. ¿Me explico? Sí. Somos muy malos de decir, ¿todo bien? No, sí, todo bien. Ah, pues que no quiere, no, no tengo ni importa, ¿no? Mejor se engloba todo. ¿Vale? Mejor se engloba todo. Sí, con eso congrogamos todo, ¿no? Es No le diferente. cerramos la oportunidad. Así es, A que sí, diga. se limita mucho. Ajá. ¿Sí? Yo te digo, Iris, ¿todo bien? Sí. Yo te digo, Iris, ¿cómo me hiciste eso? Entonces, es algo que nos ayuda a nosotros mismos y que sí nos quitamos un peso de encima, porque yo no soy la que está en atención, pues no, yo no soy la que perdió el riñón. Es la necesidad del paciente, es la necesidad de alguien más. Muy bien. Otra de las recomendaciones es la técnica de respiración diafragmática. Las neurociencias nos dicen que el entrenamiento de la respiración consciente acá en la panza nos ha quitado mucho tratamiento farmacológico respecto a la ansiedad y al estado depresivo. ¿Sí? Entonces, una de las recomendaciones cuando el paciente tiene dolor o está en una situación difícil o en crisis, se puede sugerir hacer ejercicios de respiración. Pero pues la respiración diafragmática tiene su propia sesión de 2 horas, ¿no? O sea, es todo un proceso, es un arte el de respirar. La respiración se considera que es a nivel abdominal. Nosotros respiramos, choca la pared torácica con la columna, se activa el nervio vago y llega al sistema nervioso. Es como si el pensamiento es que hace todo lo que da, todo lo que da. Llega la respiración y hace eso. ¿Sí? Ese es el objetivo de la respiración. La respiración es una de las primeras técnicas de apoyo neuropsicológico. ¿Qué está haciendo? Así como el globo choro, le está echando aire, ¿no? Lo está rehabilitando otra vez. Entonces es una estrategia que a ustedes les puede ayudar mucho cuando el paciente está en una situación difícil y también trabajar con nosotros. O sea, nosotros también estar haciendo el ejercicio constantemente. Entonces ahí es todo un arte el de respirar y la respiración es a conciencia, es abdominal. Si yo respiro así, esta se llama respiración artificial. O sea, nomás es por encimita, no llega nada al sistema nervioso. El cerebro va a quedar igual de choro, ¿sí? Si yo respiro así, también es artificial. La angustia hace esto y esto también. Entonces hay que analizar cómo estamos respirando, si realmente nuestra respiración está siendo consciente para relajar el sistema nervioso, para recuperar la neuroplastía, o realmente no respiramos por respirar. Es otra de las recomendaciones que les puede ayudar al momento de trabajar con el paciente, sobre todo cuando hay mucho dolor. La técnica de imaginación. La técnica de imaginación, ¿se sienten igual los lunes y los viernes? No. ¿No? ¿Por qué? Ok. ¿Es conciencia plena o es hipnosis? Todo lo podemos lograr mediante la imaginación. Cuando un paciente está muy enterado, muy difícil, la primera herramienta para bajar un poquito ese estado es el contacto con la naturaleza. Mentalmente. ¿Por qué? Porque así lo dice la neuropsicología. ¿Cómo nos vamos a sentir? Como pensamos. Es lo que trabaja la hipnosis, es lo que trabaja la conciencia plena, ¿no? La hipnosis clínica, no la espectacular de John Newton. La hipnosis clínica, eso es lo que trabaja. Bajar el estado ansioso, el estado de la desesperación.
pero pues también lleva su proceso. Un ejercicio de hipnosis nos dura de 3 minutos a 5 minutos. O sea, sí tenemos un problema, sí tenemos un miedo, pero tenemos que tratar de traer otra imagen, otro escenario a la mente para poder lograr la concentración y que no se recargue todo en lo que es el dolor. Tenemos que trabajar más en lo que estoy pensando que en lo que estoy sintiendo. ¿Sí me explico? ¿Qué está sintiendo? Dolor. Ah, pero ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando? Ahí es donde trabajamos. Por eso es entrenamiento mental. Ahí es el tratamiento psicológico. Muy bien. El acompañamiento sano. Se considera que todos somos acompañadores. ¿Sí? Pero el acompañamiento sano tiene sus requisitos, tiene sus condiciones, y así lo dice la tanatología. Necesitamos que el acompañamiento sano tenga escucha activa. ¿Sí? La escucha activa, escuchar al paciente sin interrumpir. Necesitamos que haya respeto acerca de la crítica o el juicio que del paciente. ¿Sí? Y necesitamos evitar juzgar al paciente, porque él es el que tiene su necesidad, ¿verdad? Y el acompañamiento sano mejor se considera que es el silencio. Ese es el acompañamiento sano. Es que no se puede siempre, a veces no hay palabras. Yo no soy la que está sintiendo eso, no soy la que perdió el trabajo, no soy la que perdió el reunión, no soy la que voy a estar aquí horas sin escuchar. O sea, no hay palabras. Se considera el consejo, nada más cuando yo lo he dicho, que yo también estudio así. Mientras hay recomendaciones y mientras hay sugerencias, pero consejos sí, al menos a nivel psicológico y tanatológico no aconsejamos, recomendamos, sugerimos y acompañamos en el dolor. Como un soporte de apoyo, porque si no se lo pueden evitar, ya lo acompañamos, pues no, hasta que la ciencia lo decida. ¿Sí? Lo que está haciendo el proceso de la ciencia para el trabajo. ¿Vale? Entonces ese es el acompañamiento sano. No hay necesidad de hacer palabras, podemos escuchar, se puede hacer cuestionamiento abierto, qué cree que puede hacer por usted, o cómo cree que lo puede ayudar, o qué es lo que ha hecho, cómo ha visto solucionarlo. Ahí hay que cuestionar más. Esa sería una forma de apoyo para el paciente. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Okay. La empatía para la comprensión. Ustedes han escuchado el síndrome vicario. Los lineamientos institucionales nos hablan del síndrome vicario, ¿no? La palabra vicario significa depender, al menos legalmente, ¿verdad? Es lo que significa. Pero el personal de salud vive síndrome vicario o vive desgaste por compasión. ¿Qué es esto? Todos aquellos profesionistas que estamos para dar, que estamos para cuidar, que estamos para servir. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho de evitar caer en el desgaste por compasión. Ustedes ya han escuchado la palabra inhumanos, ¿verdad? Bueno, no es que seamos inhumanos, lo que pasa es que estamos desgastados emocionalmente por nuestro trabajo. Entonces, el síndrome vicario o el desgaste por compasión, que es lo mismo, así le llaman algunos autores, tiene sus síntomas, sobre todo el síntoma de llegar al maltrato hacia el paciente o el cinismo al paciente. Cuando alguien llega a esas características, posiblemente tenga una sospecha de desgaste por compasión o de síndrome vicario. Por eso tenemos que gestionarnos de cómo estamos, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo. Entonces, ¿qué es la empatía? Pues es ponernos en el lugar de la otra persona, no nomás en los zapatos, en todo el lugar completo, ¿sí? Como lo que les mencionaba ahorita. Esa persona perdió su trabajo, esa persona perdió el riñón, esa persona perdió la calidad o el ritmo de la vida. A eso es la empatía. No nada más ponernos en los zapatos, sino imaginar todo el contexto que esa persona está perdiendo, ¿no? Y el otro pues es la psicoeducación constante. Si algo nos va a ayudar es la educación constante, pero si le agregamos psicoeducación, posiblemente les ayude mucho más.
porque educación continua está abarcando muchas esferas biológicas y nos estamos olvidando de la social, de la psicológica y la última que es la espiritualidad, ¿no? Que acaba de agregar la OMS. No es religión. La salud espiritual la tiene toda aquella persona que se siente bien consigo mismo y con los demás. ¿Sí? No se llama religión. Entonces, estas tres áreas, estas tres esferas, pues sí las tenemos un poquito abandonadas y pues sí se les invita a estar más involucrados en el aspecto emocional y sobre todo para evitar caer en este síndrome vicario que les mencionamos. Algunos de los síntomas del síndrome vicario, aparte de la cuestión del cinismo, del maltrato, del enojo, es estados así como de frustración, de agotamiento, de insomnio. Lo presentan mucho los cuidadores primarios, pues, ¿no? Las personas que están en casa, que cuidan, nosotros todos, bueno, ustedes que son primera línea de atención, son cuidadores primarios. Estas son algunas de los consejos, bueno, de las recomendaciones que dice Jorge Bucay, que es uno de los autores del trabajo tanatológico, que dice que el acompañamiento tiene sus aspectos. Quiero que me oigas, pero sin juzgarme. A lo mejor. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me animes sin empujarme. Y quiero que te acerques sin invadirme. Y quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. El personal de salud lo que hace es apoyar. Nuestra responsabilidad es el apoyo. La ayuda es individual. La ayuda ya depende del paciente. ¿Sí? Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es apoyar. Se considera que para ser personal de salud, pues primero tenemos que tener la mascarilla nosotros puestos, como la metáfora de la vida. ¿Sí? Yo quiero auxiliar a alguien. Yo quiero ayudarle en su dolor, quiero acompañarle, quiero apoyarle en su mejoría, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy y lo ayudo si yo todavía no me he puesto la mascarilla? Entonces, ¿cómo te sientes? Aquí ya vamos a entrar en el aspecto ya profesional o personal. Nosotros manejamos una escala de bienestar. La escala de bienestar va como las calificaciones, del 0 al 10. El 0, nulo. Nada. El 10, pues excelente bienestar, ¿no? No todo el tiempo lo alcanzamos. Habrá momentos de bienestar con un 100. Tendríamos que hacer la pregunta al aire libre sin necesidad de responderla. ¿Quién se encuentra en una escala de 50 de bienestar? ¿Quién se encuentra en una escala de 60 de bienestar? Así como las ramificaciones. Sabemos que el 50 es reprobable, ¿verdad? El 60, ay, medio la hago. Más emocional. Emocional. Es bienestar emocional. La escala global del funcionamiento, que es la que nos da el INSS para medir a los trabajadores, nos marca una escala solamente arriba del 80. ¿Sí? Si el paciente arroja una escala abajo del 80, pues el paciente o el trabajador se sugiere solicitar apoyo. Bueno, entonces es una de las recomendaciones también para recuperar un poco de nuestra salud. Definitivamente necesitamos ver primero nuestra salud para trabajar la salud del paciente. ¿Vale? Entonces hay que hacer el cuestionamiento. Yo les sugiero que lo hagan una vez a la semana. A ver, ¿qué escala me doy ahora? ¿Qué calificación me doy ahora? ¿Cómo me siento esta semana? No, pues ahora me sentí en la patada, dándole un 50, o algo en un 70, o algo en un 80. Es lo que damos, ¿no? ¿Mande? Y es lo que venimos dando. Así es, sí, se va a reflejar. Ajá. Se nota, se observa, pues, ¿no? Así es, se observa. Muy bien. Entonces, no tenemos varitas mágicas aquí, ¿eh? La única varita mágica que tenemos es el autocuidado. Hasta en la Gran Bretaña, todos los trabajadores de hospital se promueve el autocuidado. ¿Qué es autocuidado? Es mi propia responsabilidad de cuidar mi salud. Las áreas que se promueven es el área física, es el área emocional, el área social y el área cognitiva, que es el área del pensamiento. ¿Sí? Se les van a mencionar algunas recomendaciones para el autocuidado. Bueno, el descanso. El descanso es parte
parte del autocuidado. Llega un momento que el ser humano se hace adicto a la rapidez, ¿no? Andar activo todo el día con la taquicardia, todo lo que da, sudando, todo lo que da, caminando rápido. Entonces tenemos que procurar mucho el descanso. Ahorita yo les mencionaba, una escala de ansiedad es normal. Pero llega el pico arriba y arriba y arriba. ¿Cómo la reposamos? ¿Cómo reposamos el estrés diario? Puede haber muchísimas formas de reposar. Uno puede ser el descanso. Puede haber muchas formas. Tú tendrías que tener tus propios recursos. Por ejemplo, pues yo puedo reposar el descanso, no sé, pues a lo mejor sentada en la mecedora del patio de mi casa. O puedo reposarlo caminando 1 hora diaria. El detalle es bajar el nivel de alteración. Eso es lo que se pretende. El descanso diario, la recreación sana, hay que tener recreación, la actividad física, la terapia ocupacional, que es recuperar un gusto, al menos 2 o 3 días a la semana. Es un gusto, tocar guitarra, pintura, ir a baile, a pintar la pared del cuarto, algo que te haga bajar esa sensación de preocupación, de miedo, de angustia, y puedas dar un poco de dopamina al cerebro, ¿no? La dopamina se considera una sustancia de la felicidad, no nada más el fármaco lo logra. El cerebro, al momento de sentir placer, satisfacción, tranquilidad y gusto, da dopamina por sí solo, despide por sí solo. Muy bien. La interocepción es un concepto que utiliza la neuropsicología. ¿Qué es? Es gestionar. Yo misma cómo me siento, yo misma cómo estoy. ¿Sí? Esa es la interocepción. Dice la neurociencia que no todas las personas desarrollamos la capacidad de darnos cuenta que nos sentimos mal. Entonces hay que estarnos monitoreando, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo. Parte del autocuidado es reforzar los lazos familiares también. ¿Sí? También hay que pedir apoyo en caso de que se necesite. Hay que mantener una comunicación respetuosa con los compañeros. Eso lo dice el código de conducta, ¿verdad? El código de conducta del servidor público. Evitar el conflicto, ¿verdad? Y las malas interpretaciones entre los trabajadores. Realizar las funciones de trabajo y pues distribuir adecuadamente tu tiempo laboral. Esas son algunas medidas del autocuidado, pues, ¿no? El EPP psicológico. ¿Cuál es? El EPP psicológico es el equipo de protección personal psicológica. Yo los veo que traen sus turbantes, se ponen batas, se ponen cubrebocas, se ponen guantes. Ese es equipo de protección personal física. ¿Y la psicológica? ¿Dónde está su equipo de protección personal psicológica? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Qué traen todos los días al trabajo para protegerse emocionalmente? ¿Lees una oración? Muy bien. Es parte de la salud espiritual, ¿no? Al momento de que la ves, tiene un significado mental diferente. Ese es un equipo de protección personal psicológica. ¿Alguien más? Alimentos, agua, amuletos, fotografías, algún libro, alguna oración. Traigan, busquen su EPP psicológico. El físico ya lo saben, lo tienen todos los días, pero ustedes también procuren traer uno de aspecto psicológico, ¿no? Sí. Yo creo que eso ya sería lo último. La verdad, sí es contigo. Muy bien. Aquí hago un comentario al inicio sobre el choque mental, emocional del paciente. No sé si se corroboró que definitivamente el paciente sí va a tener un choque mental, bloqueo mental, que puede hacer pues es acompañado, ¿no? Utilizar pues alguna especie de preguntas abiertas para ver cómo va a estar. Pero quitárselo, definitivamente no vamos a poder. Esta es la parte donde se tiene que lidiar con la frustración. Yo me acuerdo cuando
cuando yo me acerqué a la primera sesión tanatológica que fue aquí en el auditorio enfrente, puta, yo iba toda emocionada para que me dijeran cómo le iba a ayudar al paciente, ¿no? No, pues cuando me dijeron que no había tales recursos como yo pensaba, pues sí, como que sí se desilusiona uno. Al paso del tiempo ya lo va comprendiendo más, ¿no? El modelo de salud que yo trabajo es comprensión. No podemos cambiar nada si primero no se comprende. ¿Estamos? Muy bien. Y lo que mencionaba Iris, pues, ¿no? La falta de atención para abordar el tema. ¿Sí? Se considera que las malas noticias deben de ser de manera escalafobia. Lo ideal es que el personal de salud sepa dar malas noticias. Lo razonable es que desafortunadamente no todos cuentan con la habilidad ni con la capacidad. ¿Sí? El paciente siempre va a tener incertidumbre, incluso si llegara a toparse un médico que realmente sí le está dando información, como el por el bloqueo, no lo va a captar. Lo que nosotros queríamos como preguntas abiertas, y recuerda que le comentó al doctor, o el doctor le ha dicho algo, o como tú necesitaría que le apoyemos, o que le expliquemos, igual puro cuestionamiento abierto. Porque puede haber que sí hay médicos que lo informan, pero el bloqueo no está menos por el estado de negación o de adormecimiento. ¿Sí? Y sí puede haber criterios para canalizar a los pacientes y se les puede a ellos sugerir. No todos los pacientes les gusta ir a la atención emocional. Hay algunos que sí. Entonces, pero tienen las puertas abiertas todos, ¿no? Nada más enviándolos a la coordinación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, una comentario. Son temas sí, a veces muy delicados y que sí nos mueven algo y se respeta a veces este silencio, pero queremos interpretar que el silencio es que nos deja pensar, nos deja reflexionar, que es volver a pensar las cosas, como las R's, volver a empezar, ¿no? La reflexión es retomar de alguna manera el tema. Cuando los pacientes están en el celular no hay un objetivo, es nada más estar en algo. O sea, a lo mejor durante a veces podríamos analizar que a esta aplicación y te puede ayudar. Hay de mandalas, sí, hay de mandalas, así lo puedes buscar. Déjame, te lo mando, algo de color, que no me acuerdo. El paciente tiene la figura en blanco ahí en el celular y está ubicada, la figura es con números. Entonces abajo tiene los colores con los números y los va colocando. Entonces las mandalas se utilizan como terapia ocupacional para mantener el objetivo o el pensamiento en eso, pues, una concentración y salirse un poco de lo que es el contexto. Sí. El otro se propone el ruido blanco. El ruido blanco es música. Acuérdense que no todos los aprendizajes son iguales, ¿no? Hay aprendizajes visuales, hay aprendizajes auditivos, hay aprendizajes por movimiento. Tendría que ser en base a la necesidad del paciente. ¿Sí? La música también, la música lo que es lo relajante, pero todo lo que es contacto con la naturaleza. Fomentar probablemente también la literatura o mantener algún tipo de especie de biblioteca pequeña aquí para fomentar la lectura, ya sea que el paciente lo lea por sí mismo o nosotros participar en una lectura de voz, ¿no? Esas son terapias ocupacionales por los tiempos que están ellos aquí, por los tiempos que están aquí en el área. El Centro de Seguridad Social ahorita también tiene muy buenos programas para los estados de ansiedad y los estados de depresión. Tienen muy buen trabajo de equipo. Ellos vienen a las áreas de campo también a hacer un tipo de actividad, de taller o apoyo, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor tú tienes 30 pacientes, a lo mejor una vez
tres nada más quieren de manera voluntaria, pues con esos tres nada más se puede trabajar. ¿No podría, a través de escribir, darnos ciertos libros precisas, famosos que podríamos hacer esa biblioteca y tener aquí, dependiendo cómo veamos darles? Sería ofrecerse. Ajá. Oiga, fíjese que ahí tenemos un área de libros, incluso adelante. Es igual, es ofrecer, buscar la necesidad del paciente, no la luz. A mí me gustaría que leyeran, a mí me gustaría que se entretuvieran, a mí me gustaría que estuvieran pensando en otra cosa. Pero sí tenemos primero que proponerlo, ofrecerlo para ver si el mismo paciente la quiere, ¿verdad? Que no me impuesta. Ajá, sí, sino que sea abierta y voluntaria. Sí. Y por sobre todo, es buscar todas aquellas herramientas que a ustedes también se les facilite el trabajo y sobre todo evitar más desgaste. El desgaste lo vamos a tener, siempre vamos a tener, pero que no se convierta en un desgaste grave, perdón. Las profesiones que más desgaste emocional trabajan, primero que nada está el médico, está enfermería en segundo lugar y está el maestro en tercer lugar, le siguen los bomberos, le siguen los policías, los sacerdotes, estamos los psiquiatras, los trabajadores sociales, los psicólogos, todos aquellos que estamos para servir. ¿Sí? Pues la importancia de cuidar nuestra salud. ¿Sí? Pues no sé si ustedes tienen preguntas, comentarios, ya no sé ni qué hora es.